Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Farica Pulido. En esta ocasión voy a hacer la fase 3 del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones, que indica que hay que hacer una presentación de 20 minutos sobre un tema en específico. Hay 6 temas y uno de los temas es sistema telemático, redes telefónicas, móviles, inalámbricas y satelitales. Entonces, sin nada más por añadir, vamos a iniciar. Primero tenemos la red telefónica. Esta fue diseñada originalmente para la transmisión de voz. Esta utiliza una técnica de conmutación de circuitos y brinda servicio orientado a conexión. Utiliza como medio físico varios medios como lo son el par de cobre, el coaxial, la fibra, enlaces de radiocomunicaciones, microondas, entre otros. Aquí podemos ver la terminología de la red telefónica. Entonces tenemos los troncos o troncales, tenemos la línea de abonado, tenemos el lazo y tenemos los suscriptores abonados. Ya en un rato explicaré qué es cada uno. Entonces, conceptos que tenemos que tener importantes cuando hablamos de una línea telefónica. Tenemos el abonado, que es el usuario de servicio telefónico. En este caso somos nosotros. La línea o lazo de abonado es la línea que une al abonado con su central local. Es el medio por el cual se une la comunicación. El tronco es aquel medio que enlaza los centros de comunicación entre sí, o sea, todas las líneas. Se le conoce también como línea troncal. Ahora, la central telefónica, también llamada oficina central, planta telefónica o nodo de red telefónica, pues es algo más grande que lo que mencionamos anteriormente, que el tronco. Y finalmente tenemos el sistema de conmutación, que es un conjunto de medios que permiten establecer, mantener y liberar una trayectoria de voz a solicitud de los abonados. Tenemos también la PSTN, que es la red telefónica pública conmutada, y tenemos una serie de figuras. Entonces, en la primera vemos que hay una conexión fija entre los abonados, o sea, entre los usuarios, con una alimentación por una batería central, como se puede ver en el diagrama. Y en la figura 1.3, que es esta, mostramos una conexión de estrella con un nodo de conmutación, donde se ahorra la trayectoria de las conexiones. Ahora, la red telefónica real descansa en el principio jerárquico. Se separa de él en algunos casos que se interconectan centrales del mismo nivel jerárquico y aún con otro nivel inferior en forma directa, principalmente los casos que no ameritan por alto tráfico. Hay que tener en cuenta que la red telefónica constituye un caso intermedio entre una red totalmente jerárquica y una red mallada. Ahora vamos con las redes móviles. La historia de las redes móviles es muy interesante. Tenemos que la primera red de comunicación móvil automatizada fue lanzada por NTT en Japón en el 79 y le siguió un lanzamiento del sistema de telefonía móvil nórdica. Esto fue en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en el 81. Teníamos características de la red, la mal llamada primera generación. Se dio entre los años 70 y 80. El estándar que la tuvo es el Advanced Mobile Phone System o MPS por sus siglas. Solo ofrecía servicios de voz, su tecnología era analógica, la velocidad que se manejaba era 1 kilobit a 2.4 kilobits, algo muy ínfimo si tenemos en cuenta las velocidades de ahora. La multiplexación se daba por FDMA, se manejaba una conmutación de circuitos, el core network era por PSTN, que como lo dijimos anteriormente es una red telefónica pública conmutada. La frecuencia que se manejaba era 800 a 900 MHz y el ancho de banda era de 30 kHz. Tener en cuenta que la banda tiene capacidad para 832 canales duplex. Estos se dividen en 21 que están reservados para el establecimiento de la llamada y el resto para la comunicación de voz. Una desventaja que tenía el 1G, la primera generación, era que tenía malas comunicaciones de voz y no había seguridad porque las llamadas se reproducían en las torres de radio. Entonces pues no había ninguna fiabilidad de garantizar privacidad en la llamada. Luego vino el 2G, o que la acompañó la tecnología GSM. Esta fue la que nos permitió facilitar voz y datos digitales, así como el roaming internacional, el cual es la capacidad de compartir datos en un territorio internacional siempre y cuando haya cobertura. Y esto permitió a nosotros como clientes, como abonados, ir de un lugar a otro. Las características, bueno, tuvimos entre el año 80 y 90, la tecnología ya pasó a ser digital. La velocidad aumentó un poco, estamos hablando de un rango entre los 14 a los 64 kilobits. La banda de frecuencia está entre 850 y 1900 MHz para GSM y 825 a 849 si tenemos un CDMA, que es una banda secundaria. El ancho del canal GSM dividía cada canal de 200 kHz en bloques de 25 kHz. El canal CDMA normalmente es de 1.3 MHz, era como un canal de reserva. La multiplexación nos da dos tecnologías de acceso, lo cual sean la TMA y la CDMA. Se maneja igualmente con la computación de circuitos y con el sistema GSM, y utilizamos la regla IS-95 que se utilizó en América, en parte de Asia. La JS, el celular digital japonés, se basó en TMA, se fue utilizada en Japón, y la IDEN, que se basó en la TMA, una red de comunicación
utilizada por una compañía de telecomunicaciones como lo es Nextel en Estados Unidos. Ahora se ofrecían servicios de voz digital, CMS, como se dijo, roaming internacional, el cual fue del 2G, las llamadas en espera. Hubo también posibilidad de retención de la llamada, transferencia de llamadas, bloqueo de llamadas, número de identificación de llamadas, grupos cerrados en un usuario, servicios USSD, autenticación, facturación basada en los servicios prestados a sus clientes. Por ejemplo, se podían hacer cargos en llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas con descuento y en tiempo real de facturación. Digamos que el 2G fue un antes y un después para las compañías telefónicas porque ya se empezaría a ofrecer los principios de los planes móviles y las recargas. Digamos en el caso de Colombia, es una tecnología que aún en muchos pueblos, en muchas veredas se sigue utilizando como tecnología primaria cuando ya deberíamos estar mínimo todos en 3G o en 4G. Luego hubo un pequeño upgrade a la generación 2.5, donde se destaca que se introdujo la red de paquetes para proporcionar transferencia de internet de alta velocidad de datos. Estamos hablando de alta velocidad de datos entre los años 2000 y 2003, así que no esperemos algo muy sustancial. Como lo decía, los estándares se manejó ya un servicio de red de paquetes de radio GPRS y un Edge que mejoraba en algo la velocidad transmitida por GSM. La frecuencia aumentó de 850 a 1900 MHz, la velocidad 115 kilobytes para GPRS y 384 kilobytes para Edge. La conmutación ya avanzó a un estándar de paquetes para transferencia de datos. La multiplexación también se estandarizó, el desplazamiento mínimo gaussiano, un keying, o por sus siglas GMSK, el GPRS y el Edge, que es de 8 PSK. Servicios incluidos en esta nueva etapa: el pulsar para hablar, multimedia, información basada en la web de entretenimiento, el soporte de los formatos WAP, MMS, SMS, los juegos móviles, la búsqueda y directorio, acceso al correo electrónico y videoconferencia. Muchas compañías como Skype también hacían uso de esa tecnología. Fue recién fundada en 2003, pero también fue una de las pioneras en videoconferencia, además de los juegos móviles que también fueron impulsados por el uso de Java en dispositivos móviles y la inclusión del mensaje de texto, que fue uno de los primeros medios de transmisión de información masivos, aunque ya se ha venido quedando un poco obsoleto o se ha reinventado. El 3G, uno de los sistemas, como dije, que son básicos en nuestra conectividad, por desgracia. Entonces, este tuvo como objetivo ofrecer aumento de la tasa de datos, facilitó el crecimiento, la mayor capacidad de voz y datos. También dio soporte a diversas aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo costo. Los datos se envían a través de la tecnología de packet switching y las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos. Las características implementadas después de 2003. Los estándares: se habilitó otro estándar, el WCDMA, que se basó en el GSM, el Global System for Mobile. La infraestructura en el sistema 2G se estandarizó para el 3GPP, como una conversión ahí en los estándares. El CMA 2000 se basó en la tecnología CMA del IS-95 y estandarizó también el 3GPP2. También hubo una interfaz de radio TD-SDMA que se comercializó en 2009 y solo se ofrece en China. La velocidad aumentó a 3.384 kbps por segundo entre esto y los 2 megas. La frecuencia de 8 a 2.5 GHz, el ancho de banda de 520 MHz. También hubo tecnologías de multiplexación y acceso y la interfaz de radio, la WCDMA o Wideband Code Division Multiple Access. También el HCPA es una actualización del WCMA, ofreció velocidades sobre los 14,4 MB de bajada y 576 de subida. El HCPA Plus también proporciona velocidades teóricas hasta los 168 MB de bajada y 22 MB de subida. Se estandarizó también el CMA 2000 1X, que soporta servicios de voz y datos, y la máxima velocidad es de 153 kB. Digamos que esto fue un precursor hacia lo que sería el 4G, en el sentido de que se podía ofrecer la simultaneidad entre datos y velocidad de internet. Los servicios que llegaron con el 3G: la tecnología móvil de voz, el acceso a internet de alta velocidad de la época, ¿no? Acceso fijo inalámbrico a internet, llamadas de video, chat, conferencias, televisión móvil, video a la carta, servicios basados en la localización, los GPS, telemedicina, navegación de internet, correo electrónico, buscar personas, fax, mapas de navegación, juegos ya más avanzados, la música móvil, servicios multimedia como fotos digitales y películas, servicios localizados para acceder, actualización de tráfico, clima y servicios móviles de oficina como la banca virtual. Ahora tenemos el 4G, que ya es como el sistema más estandarizado que tenemos en el caso, por ejemplo, de Colombia.
Aunque sigue habiendo gente que se respalda en el 3G y gente aún más atrasada por X o Y motivo que está en el 2G. Bueno, esto es un sistema móvil de cuarta generación. Se basa totalmente en la IP. Su objetivo es proporcionar velocidad de alta calidad ajustada a los estándares de ahora, alta capacidad, seguridad y servicios de bajo coste en servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de la IP. Para usar esta red, las terminales deben ser capaces de seleccionar el sistema inalámbrico de destino y deben proporcionar servicios inalámbricos en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto es un factor clave, ya que algo que promueve mucho el 4G pues es la movilidad, que no importa dónde uno se encuentre va a mantener un pico de velocidad estable, porque pues hay múltiples formas de conectarse o mantenerse en la red 4G. Las características: a partir del año 2010 empezó en forma este estándar, pero desde el 2008 la UITR especificar los requisitos para los sistemas 4G. Se tiene como requisito los estándares: el Long-Term Evolution, el Time Division Duplex, que son sus tecnologías respectivas, y el estándar WiMAX móvil o el 816M estandarizado por el IEEE. La velocidad se maneja a 100 megas en movimiento y 1 gigabit cuando se permanece inmóvil. Esto es una velocidad teórica, ya que pues sería muy difícil o muy concreto dar esta velocidad para todos los usuarios. Tenemos la tecnología IP, tenemos nuevas frecuencias, un ancho de banda de frecuencia más amplia, lo que permite que la conectividad no se caiga. Y tenemos tecnologías de multiplexación, como el acceso al OFDM, al MCDCMA, al CMA y la red MDS. El ancho de banda teórico de 520 MHz y opcionalmente hasta los 40 MHz. También se tienen bandas de frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que el LTE cubre una gama de diferentes bandas. Por ejemplo, en América del Norte se usan estas bandas, todas las que están nombradas a continuación: América del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda y bueno, otras regiones del mundo. Hay que tener en cuenta que las bandas son muy importantes porque determinan la capacidad de nuestros dispositivos para conectarse a las redes. Entonces, cuando uno compra un dispositivo móvil es importante mirar qué bandas cubre, porque hay muchos teléfonos que no están estandarizados, por ejemplo, en nuestro país, y no van a coger las últimas redes. Entonces es importante tener en cuenta eso. El 4G también ofrece servicios como acceso móvil web, telefonía IP, servicios de juegos, TV móvil de alta definición, videoconferencia, televisión 3D, computación en la nube, gestión de flujos múltiples de difusión, movimientos rápidos de teléfonos móviles, el Digital Video Broadcasting, acceso a información dinámica, y también tenemos dispositivos portátiles. Todo esto digamos que ya entra en un estándar de compararse con lo que actualmente tiene un computador por las velocidades que maneja, aunque pues un plan de internet de hogar siempre va a ser superior en todo sentido a un plan móvil, aunque un plan móvil también puede suplir las necesidades de un plan hogar, siempre y cuando el usuario no sea muy exigente con sus, valga las exigencias, con sus demandas a la hora de usar el internet. Tenemos el estándar 5G, que es un estándar que personalmente en Colombia no se ha entrado a estandarizar. Hasta ahora se están haciendo pruebas técnicas y lo que sucede es que la implementación de las redes es muy demorada porque Colombia no tiene una infraestructura clara para el 5G. Hasta ahora tiene que eliminar muchos rezagos de tecnología 3G y completar la estandarización del 4G, pero pues es un proceso que va a llegar tarde o temprano. Este estándar inició en el 2015. La capa física de enlace de datos define tecnología inalámbrica. Esta es una tecnología Open Wireless Architecture. Y para realizar eso, la capa de red se subdivide en dos capas. Hay una capa superior para el terminal de móvil y una menor de la red de la interfaz. Todo el enrutamiento se basa en direcciones IP que serían diferentes en cada IP en todo el mundo. En 5G la pérdida de velocidad de bits supera el protocolo de transporte abierto OTP, y el OTP soportado por transporte y capa de sesión. La capa de aplicación es la calidad de gestión de servicio a través de varios tipos de redes. 5G adelanta un verdadero mundo abierto inalámbrico, tal como lo indica el Wireless Core Wide Web. Las características que va a manejar: tenemos una velocidad de entre 1 a 10 gigabits, el ancho de banda multiplica por 1000 veces el ancho de banda por unidad de superficie, la frecuencia está de 3 a 300 GHz, las tecnologías de multiplexación Access, CMA y BDMA. Los estándares van a ser banda ancha, IP LAN, WAN, PAN y la 4W. Las características: va a tener rendimiento en tiempo real, respuesta rápida, baja fluctuación, latencia y retardo, muy alta velocidad de banda ancha, velocidades de datos, ya estamos hablando de velocidades en gigabit, cobertura de alta calidad, multiespectro, infraestructura virtualizada, software de red definido. También tendremos sistemas de coste escalable y bajo,
y soporta todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, y el M2M o Machine to Machine va a ser 100 veces más dispositivos conectados, va a tener una capacidad enorme, cobertura interior y eficiencia de la señalización, va a tener una reducción del 90% del consumo de energía de la red, esto es muy importante, y la tecnología de radio facilitará versión diferente en tecnologías de radio para compartir el mismo espectro de manera eficiente. Otras características, tenemos que los servicios, algunas de las aplicaciones en cualquier lugar, en cualquier momento, su aplicación hará que el mundo real sea una zona Wi-Fi. La dirección será asignada de acuerdo con la red conectada y la posición geográfica. La señal de radio también dispondrá de una mayor altitud. Múltiples servicios paralelos con los que podremos saber el tiempo meteorológico y en posición geográfica mientras se habla. La ocasión será más fácil, un estudiante puede asistir en cualquier parte del mundo a su clase, el diagnóstico remoto es una característica del 5G, un médico puede tratar a su paciente sin ningún problema, puede monitorizar cualquier actividad, también lo mismo para las autoridades policiales, la visualización del universo, las galaxias, bueno, en fin, hay muchos campos de acción para el nuevo 5G, y si las velocidades prometidas pues pueden ser cubiertas por todo el territorio mundial, vamos a tener en realidad ya no saber qué hacer con tanta velocidad en solo nuestros dispositivos móviles. Tenemos las redes inalámbricas que van de la mano un poco con la evolución de la red móvil. Entonces, para hablar de la historia, tendremos que la primera transmisión de medios fue realizada por el físico Rudolf Hertz en el año 1888. Luego, hay un salto, también hay una serie de patentes que se dan en este siglo, del 17 al 18, pero pues no hay nada oficializado hasta que nace el estándar 802.11. Este es un mecanismo universal de conexión inalámbrica, entrega un flujo de datos teóricos de 1 a 2 megabytes por segundo, y la frecuencia se estandariza o se inicia lo que se conoce como la frecuencia 2.4 GHz. Además, este se basa en la tecnología de espectro de difusión de saltos de frecuencia por sus siglas FHSS o de secuencia directa por sus siglas de SSS. Hay que tener en cuenta que el caudal entregado resulta extremadamente lento, lo que incidió en el abandono de nuestra tecnología y en la adopción de nuevas versiones del estándar. O sea, fue como el paso inicial para lo que conocemos ahora como una red inalámbrica, y solo fue un experimento. En el 99 nace el 802.11b, ofrece la misma frecuencia de banda, aunque hay un poco más de opciones en los flujos de datos, y eso corresponde a 1, a 2, a 5.5 y a 11 megabits. En ese mismo año también nace el estándar 802.11a, y esta busca resolver problemas de interferencia con otros dispositivos inalámbricos que hacían uso de la frecuencia de 2 GHz. Ahora se habilita también la frecuencia de 5 GHz con un caudal máximo de 54 megabits. Tiene la capacidad de lograr flujos de datos hablando de 6, 9, 2, 6, 8, 24, 36 y 48 megabits. Y esta se basa en la tecnología de multiplexación por división de frecuencias octagonales. No es compatible con el estándar anterior, con el 802.11b, y la compatibilidad de ambos requiere aportar chips compatibles, de manera que aquellos dispositivos que no poseen los chips son llamados de banda dual. En 2003 nace la 802.11g. Este es una evolución del B, y en la frecuencia agrega la tecnología OFDM. Ofrece el flujo, como les indico, datos de 54 megas y con la capacidad de entregar 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 megabits. Es ciertamente compatible con el estándar 802.11b y tiene la capacidad de utilizar la tecnología de SSS y entrega un caudal de 1, 2, 5, 5 y 11 megabits. Antes de este estándar surgieron las versiones C, D y F, los cuales dentro de sus características incluyen las siguientes capacidades. Entonces hay una compatibilidad en diferentes estándares, una retrocompatibilidad. Se hace el uso internacional entre diferentes dispositivos para el intercambio de información. También se mejora la calidad del servicio en términos de transmisión de paquetes de audio y de video. Y la introducción de la itinerancia. Esto permite el salto entre puntos de acceso mientras los dispositivos se encuentran en movimiento. Damos un salto de tiempo un poco pequeño al 2009. Para el 802.11.n, esta introduce la nueva tecnología llamada MIMO, o entradas múltiples, salidas múltiples. Soporta la entrega de información para un único usuario. Hace uso de la frecuencia de 2.4 y la de 5 GHz. Ofrece el flujo máximo igual de 54 megabits, señal de entrada,
pero como tiene múltiples transmisión y recepción de datos, puede llegar a un flujo máximo teórico de 450 megabits. Ya estamos hablando de velocidades muy buenas, la verdad. Y antes de este estándar es importante resaltar que surgió el 802.11i. Se introducía capacidades de seguridad de transferencia de datos utilizando un estándar de cifrado avanzado llamado AES, el cual permite cifrar los paquetes de datos provenientes de los estándares A, B y G, esto para garantizar la seguridad. En el 2014 se introduce la 802.11ac Wave 1, oleada 1. Esto se le llama así porque corresponde a un estándar, el cual busca soportar la oleada de dispositivos que soportan tecnologías inalámbricas en el mercado. También soporta la tecnología MIMO de único usuario, alcanza un flujo de datos máximos de 866 megabits. Es una salvajada velocidad. Sobre el 2016 sale la Web 2, una actualización que da soporte a la nueva oleada de dispositivos y entrega el doble de flujo de datos de la Web 1, alcanzando entre 2.4 y 3.47 gigabits o solamente en la banda de 5 GHz. También introduce la tecnología MIMO multiusuario. Con esto quiero decir que ahora soporta la capacidad de multitarea de los datos. Esto permite tener las necesidades de conectividad de hasta 4 usuarios conectados al mismo tiempo, con una mejor estabilidad y desempeño de navegación. Por otra parte, se dan a conocer las tecnologías de conectividad inalámbrica disponibles en el mercado y se pueden asociar a las necesidades de navegación de los usuarios, porque resulta importante realizar un dimensionamiento y diseño adecuado de las redes. Esto permite que estas redes cumplan con los requerimientos de desempeño, flujo de datos y cobertura requerida por las empresas. De esta manera se habilitan espacios de productividad para los usuarios que puedan acceder de manera continua al conocimiento, las aplicaciones y los servicios que se entregan a través de Internet. Ahora tenemos un estándar que se está rigiendo desde el 2020 con su reglamentación, y su implementación ha venido circulando estos 2 años, que es el Wi-Fi 6. Este es un estándar de transmisión inalámbrica que corresponde al Wi-Fi 802.11ax. No es una nueva forma de conectarse a Internet. Estamos hablando de una actualización de lo que ya había, como lo hemos visto con anteriores entregas. La sexta generación de Wi-Fi. Aquí tenemos una imagen de Intel en donde se data, digamos a grosso modo, cómo ha sido la evolución de las redes inalámbricas. En 1999, una red servía apenas para llevar un mensaje. Cerca del 2019, antes de la estandarización del Wi-Fi 6, ya un dispositivo que transmite la red ya nos permite conectarnos a múltiples dispositivos y mantener una estabilidad, todo siempre y cuando tenga configurado. Pero con las velocidades que se manejan ahora, digamos hablando del caso de Colombia, que estamos cerca de 1 gigabit, yo creo que un usuario ya con 100 megabits, siempre y cuando sepa gestionar su red a través del uso de repetidores o una red malla, puede ya tener todos sus dispositivos con una óptima velocidad, porque lo importante, más que la velocidad, es mantener el flujo de datos homogéneo para todos los dispositivos. Por último tenemos las redes satelitales. Entonces podemos decir una red satelital consiste en un transponder, un dispositivo que cumple dos funciones: recibir y transmitir información, una estación basada en tierra que controla su funcionamiento y la red del usuario. De las estaciones terrestres, estos proporcionan facilidades para transmisión, recepción de tráfico de comunicaciones a través del sistema de satélites. Lo podemos ver aquí de cierta manera. Las características: las transmisiones son realizadas a altas velocidades de gigahertz. Estamos hablando de velocidades mucho más altas de las manejadas por redes inalámbricas. Por otra parte, son muy costosas. El usuario se ve limitado a grandes empresas y países, como recientemente lo ha hecho Elon Musk con su opción de internet satelital. Y también rompen distancias del tiempo, porque no abarcan solo una ciudad, pueden abarcar un país, pueden abarcar un continente, pueden abarcar todo el mundo. Los elementos, como antes bien lo mencionábamos, de las redes satelitales, tenemos los transponders, que son un dispositivo que recibe y transmite información, señal. Las señales son amplificadas antes de ser retransmitidas a la Tierra. Con eso se evitan interferencias y se les asigna un cambio de frecuencia. Aquí podemos ver un sencillo ejemplo de un transponder. Tenemos 3 dispositivos que reciben y envían información al transponder. El transponder lo que hace, como se indica, pues es realizar el cambio de frecuencia y enviar la información. También tenemos estaciones terrenas. Estas controlan la recepción con el satélite y desde el satélite. Esto permite la regulación, la interconexión entre terminales y la administración de canales de salida. También nos permite codificar datos y controlar la velocidad de transferencia. Aquí tenemos
Un ejemplo de una estación terrena, que son estos platos enormes que vemos en las grandes industrias un poco alejadas de nuestra región en particular. También tenemos un modelo subida, también tenemos modelos de subida y de bajada. Entonces el modelo subida es el principal componente si hablamos de la adquisición de subida de un sistema satelital. Es el transmisor de la estación terrena. Un transmisor de estación terrena consiste en un modulador de un IF, un convertidor de microondas de IF, ARF, un amplificador de alta potencia por sus siglas HPA y algún medio para limitar la banda del espectro de salida. Puede ser un filtro pasabanda de salida. El modulador convierte las señales de banda base de entrada a una frecuencia intermedia modulada. En los siguientes estándares, y el convertidor, puede ser un mezclador y filtro pasabanda, convierte la señal a una frecuencia portadora apropiada. Esto proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para propagar la señal al transporte del satélite. Los HPA comúnmente son los Claystones y los tubos de onda progresiva. Ahora si hablamos de modelos de bajada, tenemos que indicar que un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un convertidor de RF a IF. El BPF lo que hace es limitar la potencia de ruido de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo sensible con poco ruido, tal como un amplificador de diodo túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor de RF a IF es una combinación de un filtro mezclador pasabandas que convierte la señal de RF a una frecuencia de IF. Ahora, si hablamos de los beneficios de la red satelital, tenemos que mencionar esto. La red satelital permite la automatización de procesos con un abarque generalizado a nivel mundial. También logra comunicación a través de esta red con todo el mundo, intercambiando datos e información. Nos permite interconectar terminales remotos con bases de datos centralizadas de una manera veloz y eficiente. Nos permite realizar videoconferencias de alta calidad para telereuniones con los proveedores de servicio de Internet. Nos da un acceso a la velocidad a los grandes nodos de Internet y permite la difusión con una cobertura instantánea para grandes áreas. También contribuyen a una magnífica aplicación para sistemas comerciales, financieros, industriales, empresariales, y estos representan oportunidades especiales para trabajos y a nivel multinacional. Una sola estación central puede controlar cientos y hasta miles de pequeñas estaciones. Esto tiene la ventaja de que el beneficio de la economía se escala y se traslada al usuario final. Ahora, desde hace tiempo las redes de comunicación satelital del VSAT han ofrecido comunicación muy fiable entre una estación central y casi cualquier número de cientos a millares de sitios geográficamente dispersos. Desde lo que solían ser datos sobre puntos de venta al menudeo, información noticiosa y financiera, las aplicaciones de las redes del VSAT han crecido hasta incluir monitoreo ambiental y vigilancia de tuberías, localizadores personales, lotería en línea, aprendizaje a distancia, servicio en gasolineras, transmisión privada de voz a internet, así como la emisión de alta velocidad de música y video. Otra cosa que quiero resaltar de red satelital que me parece importante es que es una red de apoyo para la población más alejada, porque bien es cierto que actualmente las grandes ciudades del mundo tienen una buena infraestructura para mantener a casi toda su población con buenos beneficios de internet. Es bien sabido que hay sesiones, hay campos, hay grandes pastizales y grandes regiones alejadas de las metrópolis de cada país que no tienen esta disponibilidad, esta infraestructura, y ahí es donde la red satelital entra a cumplir una función importante. Si bien es cierto que no manejan las mejores velocidades comparadas con una red de internet dedicada, pues puede ser suficiente para aquella persona que solo desea hacer consultas básicas en internet. Aunque hay que tener en cuenta que pues el precio de los equipos, la manutención y el funcionamiento de los mismos pues sí suponen un gran costo que se equipara a tener una velocidad, por decirlo de alguna manera, de 1 a 10 veces mayor. Pero pues ya son casos en consideración que el usuario final debe tomar en consideración. Pero la red satelital, fuera del uso de apoyo a los hogares que no tienen acceso a una infraestructura de internet, es un gran beneficio pues para las grandes potencias de todo el mundo, porque pues ellas se pueden comunicar de una manera mucho más veloz, mucho más ágil, asegurando la fiabilidad y la seguridad de la información. Bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho y que pasen una buena noche.